En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Bueno, la masacre de Trelew creo que tiene que ver con un contexto de época muy particular, que es la llamada dicta blanda de la Revolución Argentina, particularmente el periodo de Alejandro Agustín Lanusse. Fue probablemente el mayor intento de fuga masiva de la historia argentina. Cerca de 150, 160 presos políticos que estaban albergados en el penal de Rawson, que era un penal de máxima seguridad, ubicado justamente en una zona completamente aislada, casi desértica. El plan se llevó adelante durante bastantes meses y hubo una falla final de logística que tiene que ver con el error de una interpretación de una seña, ¿no? Si uno pensara en lo contemporáneo, eso hubiera sido un éxito, porque hubiera habido otros medios de comunicación, tipo celulares o otra cosa, que hubieran permitido dar la señal correcta, ¿no? La señal era para que entraran los camiones que habían sido conseguidos para la ocasión, y lamentablemente se interpreta mal la seña y eso no ocurre. El tiempo va pasando y solamente se cumple la primera parte del plan de fuga, que era la fuga de los principales dirigentes de la guerrilla, tanto del ERP como de Montoneros, como de FARC, que logran llegar al aeropuerto y de ahí, después de esperar un tiempo, marchar a Chile. La segunda tanda que llega cuando ya el avión ha despegado, y esos son los 16 guerrilleros que van a, después de muchas negociaciones y con garantías del juez de paz del lugar, se entregan con la promesa de que van a ser respetadas sus vidas, cosa que no ocurre. Son trasladados a la base Almirante Sar y ahí son brutalmente fusilados, ¿no? Sin ningún tipo de juicio ni nada que se le parezca, con la mentira absoluta de un intento de resistencia, cosa imposible, gente que está rodeada de armas y puestas en un pasillo, y que lo cuentan muy bien los tres sobrevivientes temporarios, digamos, porque sobreviven a Trelew y luego van a ser asesinados durante la dictadura militar. Y que sobreviven de casualidad porque se les dejaba morir, ¿no? Exactamente, que se creen que están muertos, y ahí es donde Aidar, María Antonia Berger, logran contar lo que vieron, que desmiente absolutamente la versión oficial, y que, habla de esta situación que tuvo que ver con una decisión de Lanusse y de la conducción del gobierno militar de entonces, la dictadura de entonces, que no podían admitir, digamos, que se haya fugado la cúpula guerrillera prácticamente completa, ¿no? O sea, solamente quedaba algún otro líder, pero que se fugue Santucho, que se fugue Bacanar Baja, toda la gente de la cúpula era insoportable para la dictadura, y quisieron dar lo que se llama un castigo ejemplar, ¿no? Los responsables afortunadamente van cayendo, ¿no? Falta todavía el capitán Sosa, pero se va llegando a la justicia, ¿no? La causa se reabrió y se ha logrado detener a varios de los responsables. Se sigue adelante con el juicio de un hecho muy tremendo, y que además no reconocido oficialmente por la Marina. El comunicado que lee nada más y nada menos que el almirante Mayorga, que va a ser uno de los responsables de la ESMA
a partir del 76, él dice que no hubo ningún fusilamiento, que la Marina nunca fusiló ni fusilará a nadie. Eso dicho en 1972. Y bueno, la verdad es que es un hecho tremendo de la historia argentina, un antecedente de lo que va a venir, ¿no? Porque cada una de esas personas fue torturada, eran comunes las torturas en las cárceles de Lanuse, y ya lo eran también las cárceles de Onganía, o sea que el concepto de dicta blanda hay que analizarlo, ¿no? A mí no me convence en absoluto, ¿no? Que no haya tenido la envergadura tremenda de la dictadura de Videla, Viola, Galtieri y Viñones, no implica que haya sido una dicta blanda, o sea, hubo desaparecidos, hubo torturados, hubo muertos, no en la dimensión que vendría después, pero la matriz represiva, tal cual se la usó después, ya estaba, porque hay un excelente libro hecho por los abogados de los presos políticos que habla también del relevo, que se llama Informe sobre la tortura en Argentina, donde uno lee los episodios y es un antecedente del nunca más. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. No pudimos ver o no quisimos ver eso que venía, digo, porque esto que decís fue un antecedente que marcaba a las claras lo que vendría, ¿no? Y la verdad es que había un clima de mucha euforia, ¿no? En el 73, yo tenía 14 años en ese momento y militaba en la UES en ese momento. Y nosotros, primero que éramos muy chicos, ¿no? También era muy chica la conducción, ¿no? Esto no disculpa ni nada, pero digo, pone en contexto. Y era muy difícil entrever el nivel de barbarie. Yo creo que nadie, las febriles imaginaciones tampoco dan como para pensar que se iba a llegar a esa masividad, a la represión, a esa barbarie, ¿no? que comenzó en el 76, pero que ya venía. Yo creo que la gran decepción y el gran dolor se inicia antes, ¿no? Se inicia en el 74, 75 con el accionar de la AAA, con el aval absoluto del gobierno en ese momento, primero de Perón y después de Isabel Perón, y sobre todo de Isabel Perón, donde bueno, ahí ya la vida empezaba a correr riesgo y hubo en esos años, antes del 76, unos 2.000 muertos, ¿no? O sea que el terror empezó antes. Y yo creo que costaba mucho ver lo que venía. O sea, se van y nunca volverán, que era una expresión de deseo, se convirtió después, lo que cantábamos ya para el 75, era se fueron, que pronto que volvieron, ¿no? Y bueno, a partir de ahí comienza una etapa absolutamente negra, ¿no? Pero la ilusión, las ganas de que las cosas sean como uno quiere que sean, muy lógicas los jóvenes, ¿no? Hacían disimular algunas cosas que eran tremendas y que iban a costar caras, seguramente, ¿no? ¿Y los medios qué papel jugaron? Porque salvo algunos periodistas, como que esto era visto, y lo vamos a ver en la muestra, era visto como que estaba bien, ¿no? Por supuesto. El único medio realmente que dio una difusión muy importante a lo que pasó fue la revista Primera Plana, que fue clausurada, porque además hubo un decreto de la dictadura militar prohibiendo toda difusión, e inclusive aconsejaba un lenguaje, más que aconsejaba, obligaba al uso de un lenguaje determinado, que evitaba la palabra fusilamiento y todo este tipo de cosas, ¿no? Que fue acatado, seguramente gustoso por algunos medios, y con alguna molestia, pero acatado finalmente por otros medios, ¿no? La Nación, por supuesto, no solamente reprodujo la versión oficial, sino que además avalaba en su editorial lo que estaba pasando, ¿no? Así que yo creo que sí, los medios tuvieron un rol muy importante, ¿no? En aquel momento también. Y la sociedad, en cambio, se conmovió mucho por este hecho. O sea, no solo la sociedad de Madrid y Trelew, que bueno, hubo ahí puebladas en solidaridad con los muertos, sino que un poco en el contexto nacional fue un hecho que marcó mucho, inclusive a gente que no le interesaba la política, ¿no? Que por supuesto la había en la década del 70, ¿no? Todo el mundo estaba militando, ¿no? Y había, se
sectores que empezaban a interesarse por lo que estaba pasando a partir del desastre, ¿no?, de Trelew. Si hubiera pasado en Devoto, imagínate lo que... Con el nivel de movilización que había en el año 72, fines o casi segundo semestre del 72, cuando estaba por volver Perón. Perón tenía fecha de vencimiento de regreso a la Argentina el 25 de agosto, o sea, 3 días después. Por eso Perón decide no volver, ¿no? Y por eso Perón decide no presentarse a candidato y ponerlo a Cámpora. Así que el nivel de agitación que había en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, etcétera, hubiera sido imposible que un hecho como este se cometiera en Caseros o en Devoto, que eran las cárceles de concentración de presos políticos menos peligrosos, digamos, entre comillas, en aquel momento, ¿no? Entonces los peligrosos iban al penal de Resistencia o sobre todo a Rawson, porque era una cárcel muy fácil de controlar por su nivel de aislamiento, ¿no?, estar en el medio de la estepa patagónica. Así que sí, el lugar fue muy bien elegido, evidentemente, ¿no? Y también la conciencia de impunidad, violar la palabra del juez, mentir alevosamente y masacrar a 16 personas completamente indefensas, ¿no?, que no tienen ni siquiera la posibilidad de ver un abogado ni nada, y se los ejecuta sumariamente, usando algo que se va a usar mucho en la historia argentina de la dictadura después, que va a ser la ley de fugas. Inventando una fuga se produce una masacre, como el caso de Margarita Belén en el Chaco, ¿no?, que es más o menos parecido. O sea, se inventa un intento de fuga, de traslado de presos, y se los mata a todos. Por supuesto, por suerte se acaba de terminar el juicio, donde se comprobó que fue toda una farsa, y que no fue ningún intento de fuga, sino un vil fusilamiento de presos políticos. Muchas gracias. No, por favor.